¿Qué tal, gente? Esto es Plan Subjetivo, yo soy Ginny y luego de un largo tiempo de haberse desaparecido volví, y qué mejor que hacerlo que para hablar de la nueva obra de Ari Aster, que decidió hacer una película mucho más autoral pero con el triple de presupuesto con el que hizo sus anteriores películas, algo que la verdad nunca sale bien, por lo que debería decirles que si están esperando ver algo parecido a Hereditary o a Midsommar, desde ya tienen que saber que para nada sigue ese estilo, o mejor dicho, lo expande a algo mucho más ambicioso que dura como 3 horas, las cuales se sienten y que seguramente no va a ser del agrado de todos porque su trama por momentos es desconcertante y utiliza un lenguaje audiovisual que puede parecer un poco pretencioso, ya que su historia es como si Sófocles hubiera visto El Mago de Oz antes de escribir Edipo Rey, pero con claras influencias de la película Pienso en el final de Charlie Kaufman, Madre de Aronofsky y unas visuales que por momentos me recuerda a Michael Gondry. O sea, es una gran mezcla que funciona y está buena, pero que yo la prefiero en menor dosis, ya que su locura visual te entretiene pero llega a un punto en el que todo se vuelve como mucho y eso como que la verdad cansa. Aún así es una película que recomiendo ver aunque sea una vez en la vida porque tiene mucho para apreciar y analizar, y eso a mí en lo personal es lo que me atrae de ella. Pero antes de seguir contándoles más sobre esta película tengo que hacer un pequeño aviso para los que cayeron acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos, y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler. Dicha la advertencia correspondiente, déjenme contarles de qué trata Beau tiene miedo. Película estadounidense de drama tragicómico y surrealista que se estrenó el 21 de abril del 2023 en los cines norteamericanos y que acá en Argentina recién va a estrenarse en agosto, pero igual pueden encontrarla fácilmente ahora en internet. Es una producción original de A24, escrita y dirigida por Ari Aster, un director que ya es mundialmente conocido por sus 2 anteriores trabajos. Habló de Hereditary del 2018 y Midsommar del 2019. La trama nos sitúa en Estados Unidos y nos presenta a un hombre de más de 40 años llamado Beau, quien tiene que viajar hasta la casa de su madre para estar presente en el aniversario de la muerte de su padre, al cual él nunca conoció porque murió antes de que naciera. Inexplicablemente veremos que Beau es un hombre que le tiene miedo a todo y que vive encerrado en su departamento porque además vive en el peor barrio posible, donde le van a suceder las cosas más extrañas que van a hacer que no pueda viajar, pero una inesperada y extraña llamada telefónica hará que emprenda un viaje surrealista de autodescubrimiento. A ver, es un guión que en general busca ser lineal, donde vamos a ver a nuestro protagonista realizar un viaje para llegar a determinado lugar y en el medio le van a pasar un montón de cosas que utilizan el surrealismo y las metáforas hipersimbólicas para hablar de un hombre y sus problemas maternos, junto con flashbacks que refuerzan todo lo que se va contando. Su trama es un drama cómico que tiene un claro tono de terror y es lo que hace que muchos encasillen a esta obra en ese género, lo cual no está mal porque es un experimento audiovisual que retrata de esa forma el vínculo entre una madre y su hijo desde una perspectiva freudiana. Es un guión con muchos agregados del que claramente Ari Aster está enamorado porque es un proyecto que viene escribiendo desde hace mucho tiempo e incluso ya había hecho un cortometraje en el 2011 bajo el simple título de Beau, que pueden verlo por acá en YouTube. Recalco esto porque cuando uno retoma un guión viejo de algo que cuenta algo tan psicológicamente profundo, a veces se excede mucho en los detalles, y eso para mí es lo que le pasa a esta película. Es una historia llena de simbolismos pero que son fácilmente entendibles, donde todo lo único que tenés que entender es que nuestro protagonista siente una culpa existencial que se va a dar a entender que fue provocada por su madre. Es una tragedia y tampoco hace falta que les diga cuál es la característica principal de ese género literario, pero por las dudas pongamos el aviso de spoiler. Nuestro protagonista es Beau Wasserman, interpretado por Joaquín Phoenix, que hay que decir que la verdad lo da todo. Su interpretación es lo que hace que la trama valga la pena porque su personaje no solamente es llamativamente extraño, sino también la forma en que atraviesa todas las situaciones como un niño adulto que acepta el contexto y las circunstancias. A pesar de que Beau tiene una construcción que proviene de la mejor literatura griega en la que tiene que hacer un viaje de autodescubrimiento que, como toda buena tragedia, termina muy mal, veremos que tanto él como los espectadores nos vamos a dar cuenta que su madre está viva y es la causante de que Beau sea como es. En el tercer acto se va a revelar que ella ideó todo para ver la reacción de él y el amor que él le tenía a ella, y es acá donde la trama se va a convertir en una desquiciada copia de Truman Show.
donde explota de forma freudiana todo lo que había planteado anteriormente. Veremos que el miedo de Bow es culpa de su madre, que durante toda su vida lo controló como si estuviera jugando a los Sims, y se nos explica que el ático es un concepto metafórico donde ella encerró al Bow valiente y también a su figura paterna. Y acá es donde caemos en una locura, porque una vez que entramos en ese ático, mientras estamos procesando lo que está sucediendo, que parece la misma escena de Los Simpsons cuando Bart descubre a Hugo, y de repente se nos revela que hay un monstruo con forma de nepe que es el padre. Y eso en realidad es un símbolo demasiado literal de la represión sexual que tuvo Bow durante toda su vida, de la cual su madre también es la causante, porque ella le había dicho que su padre murió de un paro cardíaco luego de un orgasmo, por lo que Bow vivió con miedo de que le suceda lo mismo. Es decir, que si lo ponemos en palabras de Freud, diríamos que de esa forma la madre castró a su hija para tenerlo siempre a su lado. Y hay que destacar que la actriz Patti LuPone hace un trabajo excepcional para representar ese concepto de mommy issues, aunque como dije en el inicio, cansa un poco porque es bastante repetitivo. Ari Aster es alguien que sabe cómo contar una historia, donde más allá de que pueda o no gustarnos el tiempo que se toma para contarla, hay que decir que su puesta en escena está muy bien pensada. Sabe exactamente dónde poner la cámara, cómo iluminar y jugar con el decorado, el arte y con ello reforzar las actuaciones. Fíjense que todos los personajes se ven igual de creepies y todos forman parte de la construcción de los conceptos que quiere contarnos en sus 4 actos utilizando muchísimos simbolismos visualmente atractivos. Es un director que juega mucho con el cambio de los espacios, de generar extrañez o incomodidad con lo que se nos está mostrando y a su vez también por cómo reacciona Bow ante eso, que a diferencia de sus 2 anteriores películas donde utilizaba personajes que eran realistas en situaciones extrañas, acá todo es extraño, o en realidad es una teoría psicoanalítica representada de una forma bastante creativa, porque no voy a negar que todos los decorados se sienten como la realización audiovisual de un sueño, ya que todo se ve como si la realidad estuviera fracturada y el inconsciente se metiera de a poco en ella, donde claramente el clímax y el plano final son el inconsciente puro basados en esa idea freudiana de la que hablábamos antes y que constantemente se busca reforzar todo el tiempo. Para mí Bow tiene miedo es una gran obra vendida en un circuito comercial y eso le va a pesar a mucha gente a la hora de valorarla. Tiene muchas cosas que son muy buenas, de las cuales un solo visionado no va a alcanzar para apreciarla completamente, ya que es una obra que se entiende porque reitera muchísimo el concepto que nos está proponiendo y también deja a la libre interpretación otros conceptos donde uno podría decir que el guión tiene muchas ideas personales y una carga emotiva clara para que Ari Aster quiera contar toda una historia de forma tan explayada. Por eso siento que ese plano final es como una idea de sí mismo autodestructiva, o liberándose de un peso personal ante un público que al final no le importa. Y esto lo digo porque en el inicio se hace hincapié en cómo un joven quiere grabar con su celular a un hombre saltando de un edificio, lo cual habla de una idea de crítica a la espectacularidad y el disfrute en ver el fracaso del otro como si eso fuera parte del placer de algunos. Y eso me hace pensar si acaso él ya desde el vamos sabía que no era una historia para ser apreciada por una mayoría y por eso el primer corte duraba como 4 horas. Es una historia muy ambiciosa y pretenciosa, sí, de eso vamos a estar todos de acuerdo, pero que a su vez también tiene una carga muy autoral en la que se anima a jugar con el lenguaje audiovisual de una forma hermosa sin importarle que el público se vaya decepcionado, exactamente igual a como él nos muestra que sucede con Bow en su plano final, que actúa como un comentario meta del director en el que pareciera decir que solo hablar de complejos y problemas psicológicos funciona en tramas que están cargadas de espectacularidad. Tal vez por eso eligió también al actor Joaquin Phoenix como una especie de comparación narrativa entre su historia y la del Joker. No sé, ideas y preguntas que me quedaron dando vueltas luego de ver su final, así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido, como ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día.